El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Con la característica canción de la entrada de un viejo programa de televisión colombiano, arrancamos calentando la palabra, saludando, dándole los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en el que ustedes se conecten con calentando la palabra. Saludo al equipo de trabajo de esta emisora universitaria, la Pedagógica Radio, el señor Mario Enríquez en el control máster, la señora Yolanda Barrantes en la producción y la voz principal de esta emisora, Diana Torres también en la producción de este programa Calentando la Palabra y de muchos otros programas de esta emisora universitaria, y Laura Chávez en el diseño gráfico y las redes sociales. Un saludo para Diana Torres, que está acá en la cabina de la Pedagógica Radio. Muy buenos días. Alejandro, buenos días para usted, para todos nuestros oyentes, para nuestros invitados y para todas las personas que nos están escuchando, llegando a esta emisión del martes 28 de octubre del 2025, que va volando para hablar de un tema bien especial con esa canción que lo contextualiza un montón. ¿Usted vio ese programa, Diana? No, porque yo soy chiquita. Muy chiquita. Sí. Bueno, pues lo están repitiendo por ahí en uno de esos canales. Pero bueno, vamos a hablar justamente de este tema, de las matemáticas, de la manera como maestros como Francisco el matemático tienen todos los días que lidiar una cotidianidad escolar muy fuerte, en medio de las afugias también de todas las otras discusiones que tienen los adolescentes, los niños, las niñas, los jóvenes que intentan acercarse a las matemáticas. Y es por eso que tenemos dos invitados de lujo el día de hoy para hablar justamente, le pusimos a este programa el nombre como una pregunta, ¿no? ¿Por qué profundizar en la formación de los docentes en matemáticas? ¿Cierto? ¿Quiénes son nuestros invitados, Diana? Pues Alejandro, nuestros invitados son nada más y nada menos que el coordinador de la maestría en docencia de las matemáticas de nuestra universidad, César Guillermo Rendón Mallorca. Bienvenido, gracias por estar en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo y bueno, vamos a conversar efectivamente sobre enseñanza de las matemáticas. Quien además es licenciado en matemáticas, por supuesto, magíster en docencia de la especialidad de estadística de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estadística, mejor dicho, más preparado para dónde. Y también nos acompaña Claudia Marcela Vargas Guerrero, profesora del Departamento de Matemáticas desde el 2016. También fue coordinadora desde el año 2020 hasta el 2023 y profesora del departamento. Bienvenida también y gracias por estar aquí en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y encantada de estar acá para este conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes por acudir a esta invitación. Estos micrófonos de la emisora universitaria son para ustedes, son para que vengan, traigan sus apuestas pedagógicas, sus apuestas investigativas, nos cuenten sobre la maestría y todas sus trayectorias. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿ustedes sí vieron Francisco el matemático o no lo vieron? Profe César. Estaba muy pequeño, pero sí tengo algún recuerdo de haberlo visto. Recuerdo. Bueno, y después de Francisco el matemático en su vida como maestro de matemáticas, ¿le parece que la realidad y la ficción tienen algo en común? ¿Se conectan de alguna manera? Yo creo que sí. Uno mira en retrospectiva
series como la de Francisco el Matemático, creo que se siguen evidenciando pues realidades de la escuela, de todo tipo, culturales, sociales, y una pregunta que vale la pena hacerse es ¿qué tienen las matemáticas para decir al respecto de esas realidades? Por supuesto, ¿no? Entonces las matemáticas no son, dice por ahí un comentario, no son solamente números, sino que justamente las matemáticas nos ayudan a resolver una cantidad de problemas cotidianos, a pensar de manera lógica, a tomar decisiones en la vida cotidiana que en definitiva, pues a veces la gente dice, no, yo para qué voy a aprender el mínimo común múltiplo, ¿eso para qué me va a servir a mí en la vida? Pues imagínese que tiene toda una relación importantísima. Y entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Vamos a escuchar, los invito a que escuchemos la pieza de contexto que organizó Diana Torres para el día de hoy, para el programa del día de hoy, y empezamos a conversar sobre la docencia en las matemáticas. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. En un país donde la educación es uno de los pilares fundamentales para transformar la sociedad, la Universidad Pedagógica Nacional continúa fortaleciendo la formación de maestros. Hoy, en Calentando la Palabra, abrimos un espacio para hablar de uno de los programas de posgrado con mayor trayectoria y reconocimiento en la institución: la Maestría en Docencia de las Matemáticas. Este programa, creado con el propósito de formar educadores críticos e investigadores en el campo de la enseñanza de las matemáticas, se ha consolidado como un referente nacional en la reflexión sobre el papel del maestro en el aula, la didáctica y la construcción del conocimiento matemático. La Maestría en Docencia de las Matemáticas, adscrita a la Facultad de Ciencia y Tecnología, se caracteriza por su apuesta en el desarrollo profesional docente. A lo largo de su historia, ha formado a cientos de profesores que hoy transforman las prácticas pedagógicas en instituciones educativas en todo el país. El programa está dirigido principalmente a licenciados, docentes y profesionales interesados en comprender las matemáticas más allá de los números, como un lenguaje para interpretar el mundo, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer los procesos de aprendizaje en diferentes contextos. La maestría se estructura a partir de seminarios teóricos, espacios de investigación y acompañamiento tutorial que permiten al estudiante desarrollar su propio proyecto de indagación. Los temas que se abordan van desde la didáctica de la geometría, el álgebra y la estadística, así como líneas emergentes de la educación de datos, el pensamiento computacional y la formación de docentes en entornos digitales. Los aspirantes a la maestría deben presentar un anteproyecto de investigación que refleje su inquietud profesional y la forma en que buscan transformar su práctica docente. Este proceso de admisión valora la claridad en la formulación de la pregunta de indagación, la coherencia teórica y empírica de la propuesta, así como su potencial para generar impacto educativo. El programa cuenta con una rúbrica de evaluación que permite acompañar de manera rigurosa y formativa a los futuros maestros, fortaleciendo sus competencias en escritura, argumentación, cohesión y su uso crítico de la información. La Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional abre sus inscripciones para este semestre, invitando a todos los educadores interesados en transformar la enseñanza de las matemáticas a vincularse a esta comunidad académica que, desde hace varias décadas, aporta el pensamiento pedagógico del país.
Para más información sobre requisitos, fechas y procesos de inscripción, escuchamos ahí la piecita de contexto que hace Diana Torres para el programa del día de hoy, que quedó un poquitín cortada ahí la información, pero seguramente podemos corregir. Parte de la intención del programa de hoy es pensarnos de manera seria, cuidadosa, cuál es el lugar de los maestros de matemáticas en una cotidianidad compleja que tienen las instituciones educativas, que tiene, digamos, todos los retos pedagógicos que se asumen en las instituciones de educación y demás, pero también poner en contexto la importancia de las matemáticas, ¿no? Entonces, buscando un poco la producción de este programa, entonces hacíamos como la asociación entre las matemáticas y la música, por ejemplo. Y es absolutamente compatible una cosa con la otra, ¿no? La música tiene muchos elementos de las matemáticas, pero también la matemática y la literatura, por ejemplo, son imprescindibles uno sin el otro, ¿no? Entonces los problemas matemáticos que le enseñaban a uno en el colegio eran construcciones literarias, ¿no? Que Juanito tomó tantas frutas y demás. Es toda una composición literaria y que además tiene unos elementos muy importantes, pero la poesía también, ¿no? La poesía, hacer versos en decasílabos, los llamados versos alejandrinos, que son de 14 sílabas y demás, y que esas composiciones tenían que ser muy exactas, pues están relacionadas también con la matemática. Y en general, pues la matemática tiene que ver con una cantidad de cosas en términos del desarrollo del pensamiento, en términos de la lógica, en términos de la posibilidad de resolver problemas de la vida real. ¿Cómo ven ustedes, profesora Claudia, profesor César, la matemática en términos cotidianos? Porque es importante la matemática. Justo ahorita que estabas hablando, caía en la cuenta de que hace poco, más de un año, el programa cambió su nombre de Maestría en Docencia de la Matemática en singular a Maestría en Docencia de las Matemáticas en plural. Y eso parte de un reconocimiento de que cuando hablamos de las matemáticas en plural, reconocemos que las matemáticas son una actividad humana desarrollada por grupos sociales particulares. No solamente estamos hablando de la matemática como la disciplina, digamos que de pronto es la primera que nos viene a la mente cuando hablamos de este término, sino que también reconocemos que cada grupo social, para atender a sus necesidades particulares y a sus actividades cotidianas, pues desarrolla sus propias prácticas con las matemáticas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablas de la música, pues claro, la música incluye patrones, ¿sí? Y poder componer, pues seguramente al músico le va a implicar efectivamente identificar esos patrones, todo lo relacionado con el tiempo, ¿sí? Y así lo vemos a lo largo de la historia en diferentes momentos, ¿sí? Eso es lo primero que se me venía a la mente cuando tú hacías esta introducción tan bonita respecto a la relación de las matemáticas con la cotidianidad y con la realidad de diferentes grupos sociales, ¿cierto? Pero la matemática también, obviamente, es también una disciplina que es un producto de muchos años de desarrollo, y que también interesa que los estudiantes en sus diferentes momentos de escolaridad pues puedan tener acceso a ella, ¿cierto? No sé, profe César, ¿cómo la ve? Yo agregaría que en nuestra cotidianidad ha empezado a tomar otros papeles sustanciales las matemáticas alrededor de las tecnologías, ¿no? Y de los avances tecnológicos. Y cómo es que las matemáticas, por ejemplo, moldean los mecanismos que utilizan las plataformas para sugerirnos qué películas ver, por ejemplo, o las redes sociales para bombardearnos de publicidad, cómo todo eso se sustenta sobre técnicas matemáticas
informáticas, estadísticas, y cómo sería afortunado que los ciudadanos y los jóvenes y los niños y niñas fueran más conscientes de esas realidades. Porque hablando de la importancia y de que prácticamente traduce todas nuestras formas de vida, incluso nuestras leyes físicas, ¿no? Y nos permite encontrar soluciones y demás. Porque aunque es tan aplicable y nos genera tantas soluciones y nos traduce tantas cosas, la vemos como algo tan difícil o lejano. O creemos que, como decía Alejandro al principio, pues, ¿cuándo me va a servir aprenderme la teoría del mínimo común múltiplo para esto, sí? Porque lo vemos tan lejos y es algo que usamos todo el tiempo. Tal vez ahí como profesores tenemos que hacer un poco de mea culpa, y yo creo que está muy relacionado con los procesos de enseñanza de las matemáticas a las que hemos tenido acceso la mayoría de ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, se enseña las matemáticas de una forma tan alejada de contextos un poco más cercanos a las realidades, que hace que sea difícil ver esas conexiones de las que estábamos hablando. Pero incluso cuando se habla de sí mismo de la enseñanza de la matemática como disciplina, en el mismo contexto matemático, pues sí, muchas veces también se ha restringido a lo que es la enseñanza de las fórmulas, de algoritmos, sin realmente poder transmitir al estudiante lo que significa hacer actividad matemática, ¿sí? Lo que significa estarte pensando, conjeturar, argumentar en el marco de esos propios contextos matemáticos. Esa podría ser una razón. ¿El profesor César tiene alguna respuesta para eso? Creo que para complementar lo que ha señalado Claudia, tiene que ver también con las tradiciones en las que estamos enmarcados. Unas tradiciones desde el punto de vista curricular, quizás, que hace 50 años planteaban para la escuela un listado de contenidos, digamos, estáticos para la clase de matemáticas, y ha sido muy difícil lograr salirnos de esa tradición y lograr pensarnos una educación a través de procesos y a través de aplicaciones. Entonces, hay todo un reto allí en términos de la formación de los profesores para procurar trascender esas miradas tradicionales que tienen aspectos positivos, claro, pero que sería afortunado abrirnos a otras posibilidades. Entonces, en ese sentido, hablemos ahora sí de la maestría en docencia de las matemáticas, ¿cierto? ¿Cuál es esa trayectoria de esta maestría? ¿Cómo nació? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuáles eran las inquietudes iniciales para hacer una maestría en docencia de las matemáticas? La maestría en docencia de la matemática nace en el año 1976, es decir, que ya casi cumple 50 años nuestra maestría, y surge con un enfoque matemático muy fuerte. Hacia finales de los años 90, su campo de acción gira hacia la didáctica de las matemáticas como campo de investigación que viene emergiendo. Es decir, el nacimiento de la didáctica de las matemáticas o de la educación matemática nos da pistas aquí en la maestría para girar la propuesta de formación, de manera que en la primera etapa de la maestría, años 70, 80, 90 un poco, los espacios académicos están muy centrados en una formación matemática avanzada, dijéramos. A partir de los 90 se integran espacios de matemáticas, de pedagogía general y de didáctica específica de las matemáticas. Y esa trayectoria se mantiene más o menos durante una década, un poco más, haciendo algunos ajustes desde luego, pero en esencia integrando estas tres líneas de matemática, pedagogía y didáctica. Y recientemente hemos decidido también, gracias a los resultados de las investigaciones del campo, que aunque estas tres líneas son muy importantes, matemáticas, pedagogía y didáctica, quisiéramos darle un énfasis sustancial a la identidad del profesor de matemáticas, porque creemos que a partir de la identidad del profesor y de las refiguraciones y de los cambios que los profesores logren de su identidad,
que eso puede impactar en el aula de manera más contundente que quizás trabajos más tradicionales o más de corte clásico. Yo ampliaría también la información. Cuando César nos decía, mire, en el 2010 hubo una modificación a partir de la normatividad nacional que había en ese momento y de alguna normatividad interna, el programa se empezó a ofertar en 2 énfasis, que eran las maestrías de investigación y de profundización. Y por mucho tiempo, sí, prácticamente desde el 2010 hasta el 2023, la maestría pues se ofertó en los 2 énfasis y eso implicaba que tenían unos núcleos, unos espacios comunes, pero unas trayectorias diferenciadas dependiendo de los intereses profesionales de los profesores. Nosotros en el 2017 empezamos a darnos cuenta que las personas que se presentaban a los programas de maestría, en particular al nuestro, tenían un interés muy genuino en mejorar sus prácticas en la escuela, en sus prácticas profesionales. No tanto hacia la investigación, sino de pronto hacia los procesos indagativos en relación con sus propias prácticas. Pedagógicas, ¿no? Sí, pedagógicas, didácticas, o sea, en lo que hacían en la escuela más que todo, ¿cierto? Porque la mayoría de nuestros estudiantes son profesores en ejercicio. Y eso nos llevó en ese momento a empezar a pensar en unos énfasis de profundización para tratar de dar cuenta de esas demandas que empezábamos a identificar. Y tuvimos un tiempo en el que efectivamente tratamos de enfocarnos en el énfasis de profundización. Entonces proponíamos énfasis muy particulares como, por ejemplo, ciudadanía y educación matemática, el de reflexión sobre la práctica, el de tecnología en educación matemática, el de diseño de tareas para el desarrollo de pensamiento matemático. Sí, o sea, digamos que cada cohorte empezaba a tener un énfasis particular para lograr atender inquietudes profesionales con las que llegaban grupos de maestros. ¿Qué nos empezó a mostrar? Pues que si bien con esta propuesta lográbamos un acercamiento a atender esos problemas profesionales con los que llegaban los profes a la maestría, pues también terminaba siendo demasiado especializada en relación con la cantidad de demandas que tiene que atender el profesor. Y entonces a raíz de eso surge la nueva propuesta de la maestría, que efectivamente César ya la describió un poco, que pone el foco en la refiguración de la identidad, porque consideramos que un profesor que tiene herramientas para transformarse a medida que el contexto en el que enseña le obliga a atender nuevas necesidades, pues es capaz de atender las diferentes necesidades que se vayan produciendo a lo largo de su vida profesional. Claro, ya estamos hablando un poco del sello pedagógico que ofrece de pronto la maestría en enseñanza de las matemáticas, pero ¿cuáles son esas otras herramientas o esos otros ítems que diferencian este programa de otros programas que se puedan ofrecer, de otras maestrías? Creo que desde hace un par de años, como venimos señalando, el énfasis en la refiguración de la identidad del profesor es el sello principal, que no es tan fácil de identificar en otros programas similares. Pero adicionaría que hay unos esfuerzos intencionados porque nuestros estudiantes también se formen en asuntos investigativos. Si bien es una maestría en profundización, no desconocemos prácticas asociadas a la investigación que puedan favorecer a nuestros estudiantes y que les puedan dar herramientas, por ejemplo, para que asuman estudios doctorales posteriormente. Creo que ese asunto también es sustancial. Y creo que otro sello que hemos tratado de imprimir a lo largo de los años tiene que ver un poco con lo que señalaba la profesora Claudia en términos de dar cabida a distintas líneas de la educación matemática. Entonces, estamos abiertos al trabajo con asuntos de tecnología en la clase de matemáticas, a asuntos de argumentación en la clase de matemáticas, pero también, por ejemplo, asuntos de justicia social en la clase de matemáticas, de formación ética. Esa apertura temática y conceptual y hasta metodológica creo que es un sello también sustancial que hemos configurado a lo largo del tiempo.
esto como una apuesta pedagógica. Creo que ahí van en esa idea de cualificar también la figura o la identidad del maestro de matemáticas también como en distintas posibilidades. Creo que también hay un sello ahí de la maestría en términos de una apuesta pedagógica desde la misma maestría, es decir, como que hay un sello a partir de ahí que creo que es muy importante. Y en ese sentido, pues chévere saber como cuáles han sido los trabajos así de investigación que ustedes digan, oiga, chévere pensar este tipo de temas, o estos estudiantes o estos egresados que se han pensado estos temas en términos de sus trabajos de investigación o de profundización, y que de alguna manera también han aportado un poco a la construcción de ese sello de la maestría. No sé si haya algún trabajo que recuerden ahorita y que valga la pena destacar en este momento. Bueno, es que justamente como esta nueva propuesta de la maestría empezó desde el 2023, estoy tratando de pensar en trabajos de grado que se hayan hecho principalmente enmarcados en relación con esta nueva propuesta. Y ahí yo empezaría por destacar algunos que estaban enfocados en esta corte de reflexión sobre la práctica, creo que eran unos que ponían el foco precisamente en que el profesor se mirara a sí mismo, que es una característica efectivamente de los trabajos de la nueva corte de la maestría. Entonces, en estos trabajos, por ejemplo, tuvimos trabajos que ponían el foco en asuntos relacionados con las emociones del profesor de matemáticas, ¿sí? Que es una dimensión de la identidad del profesor, todo lo relacionado con el ser. Eso, por ejemplo, me acuerdo mucho. Habían unas que ponían el foco, por ejemplo, en el conocimiento del profesor para desarrollar tareas de argumentación en matemática, ¿sí? Entonces, eran miradas sobre sí mismo para tratar de identificar efectivamente cómo mirarse a sí mismo en relación con asuntos puntuales de sus dimensiones, sea el ser, el saber o el hacer, le permite a él empezar a transformarse y de esa manera empezar a transformar la escuela, ¿sí? ¿Qué otros recuerdo? Yo quisiera señalar, por ejemplo, 3 casos específicos. 2 de ellos son trabajos de grado que se están evaluando en este momento y uno está en curso. Los 2 que se están evaluando, uno tiene que ver con la reconfiguración de la identidad de 2 profesores que tienen que afrontar el reto de ser profesores de matemáticas de estudiantes con necesidades educativas especiales, y cómo esa experiencia transforma sus prácticas y su ser. El segundo que quisiera señalar, muy significativo, es la experiencia de una profesora de matemáticas desde su papel como mujer, y pone en juego la idea de género en la clase de matemáticas, que es un asunto que ha venido tomando relevancia en los últimos años y sobre lo cual se han hecho unos hallazgos interesantes de cómo estas categorías sociales, como el género o la raza, tienen un papel en la clase de matemáticas. Y uno que es el que se está desarrollando apenas, tiene que ver con la experiencia de una profesora en el uso de inteligencia artificial en sus clases de matemáticas. Pero entonces el trabajo de grado tiene doble mirada: la inteligencia artificial y el uso de la IA, que es por supuesto un tema al que nos hemos abierto recientemente, pero además cómo esas prácticas mediadas por inteligencia artificial modifican la identidad de ella como profesora y configura nuevas prácticas y nuevas formas de pensar su quehacer docente. Creo que esos 3 trabajos, 2 de ellos muy recientes y uno todavía en curso, dan cuenta y razón un poco de estos asuntos. Me acordé de otros. Me acuerdo, por ejemplo, hace algunos años desarrollamos un trabajo de corte autobiográfico en el que un profesor que es ingeniero, su formación de pregrado es ingeniero, identificaba cómo su formación y toda su trayectoria de vida determina cómo él enseña los números enteros, ¿sí? Y cómo ese posicionamiento derivado de su formación como ingeniero, pero también
todas las, digamos, como voy a utilizar la palabra conflictos porque ahorita no encuentro una mejor, que tiene con otros profesores del área que de pronto terminan enfocando otras cosas por su formación también como licenciados, termina constituyendo una forma de enseñanza que es valiosa para él y que es valioso comunicarla. Sí, esa me acuerdo mucho. También tuvimos en algún momento una profesora, por ejemplo, que trabaja en espacios de formación rural, ¿sí? Donde, bueno, el currículo dice que tiene que enseñar geometría, pero ¿cuál geometría, no? Y entonces todo ese proceso de empezar a identificar cómo lo que a ella le enseñaron finalmente, pues será totalmente irrelevante en el marco de la formación rural, porque los contextos eran totalmente diferentes, Claro. ¿sí? Entonces, esos me acuerdo mucho relacionados con la nueva propuesta de formación de la maestría. Ya estamos hablando un poco como de los aportes que de cierta manera hacen los estudiantes y los profes al programa. Entonces, siendo así, ¿qué tipo de perfil profesional, digamos, que se busca en la maestría o que las personas tengan y puedan aplicar para esa maestría que potencie, ¿no? O sea, el perfil de ingreso al programa. Correcto. Nosotros lo que buscamos principalmente es que sean profesores de matemáticas en ejercicio. Y cuando hablamos de profesor de matemáticas en ejercicio, pues su formación de pregrado es diversa, porque en un momento, hablando un poco de la trayectoria del programa, los estudiantes de nuestro programa eran licenciados en matemáticas y ese era, digamos que el perfil profesional. Pero rápidamente nosotros empezamos a darnos cuenta que efectivamente los profesores de matemáticas son ingenieros, hoy en día son hasta licenciados en lenguas, porque por ejemplo muchos colegios bilingües lo que piden es que manejen el idioma más que las matemáticas, o sea que la diversidad es muy amplia respecto a la formación. Por eso lo que nos interesa es principalmente que sean profesores en ejercicio de matemáticas, ¿sí? Obviamente que tengan su título de formación de pregrado. No obstante, también hemos tenido la oportunidad de recibir personas que trabajan en asuntos relativos a las matemáticas, no necesariamente como profesores en ejercicio. Pienso, por ejemplo, en muchas personas que los contratan en editoriales para la elaboración de libros de texto y logran hacer unos trabajos de grado y unas tesis muy interesantes también. Entonces, desde luego que el foco principal son los profesores de matemáticas en distintos niveles y con distinta formación, pero en todo caso no es el único perfil de ingreso. Tienes razón. Entonces, ahí hago una corrección. Lo que nos interesa es que estén vinculados al campo de la educación matemática. Como editor de texto, mucha gente, muchos estudiantes, bueno, no muchos, pero algunos estudiantes están vinculados al Ministerio de Educación Nacional, sí, pero en relación con el campo de la educación matemática. Estamos hablando de la maestría en docencia de la matemática con el profesor César Guillermo Rendón y la profesora Claudia Marcela Vargas el día de hoy. También como posibilidad de que nos cuenten esta maestría que tiene una trayectoria histórica tremenda, cómo ha venido funcionando y también cómo ha venido también transformándose en términos de que la reflexión pedagógica les ha dado lugar para esto. Entonces, cuéntenos también, bueno, la gente que ha salido de la maestría en los últimos años, porque tal vez desde el 70 y tanto no tenemos acceso a esa información, pero sí cuáles han sido, digamos, los comentarios, cómo se ha sentido la gente, le ha servido la maestría, de qué manera. La maestría también ha contribuido a la formación de profesionales que estén vinculados, ya decían ustedes, no solamente maestros de matemáticas, sino gente que esté vinculada a procesos educativos que estén relacionados con la matemática. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de reacciones han tenido ustedes por parte de los egresados de estas últimas cortes de la maestría? Bueno, estoy tratando de pensar en comentarios
pero también en campos de acción, como para tratar de dividirlo, tu pregunta en esas dos partes. Cuando hablamos de comentarios, que digamos es algo un poco menos sistematizado, puedo identificar que la maestría es un programa que le permite a los profesores en ejercicio y en general a los profesionales en el campo ampliar su mirada respecto a los asuntos que implica ser parte del campo, ¿sí? Entonces, y creo que también esta apertura se ve reflejada a través de la diferentes campos que ha tenido el programa en su trayectoria. Entonces, en un primer momento, cuando nosotros decíamos es que la maestría era enfocada en el campo de las matemáticas, pues precisamente lo que se priorizaba en nuestros estudiantes era el asunto disciplinar, ¿cierto? El estudio de las matemáticas. Pero a medida que se hizo la apertura al campo de la educación matemática y estas últimas cortes que empiezan a colocar el foco en el profesor de matemáticas y en su identidad, es también empezar a darse cuenta, lo primero, que la enseñanza empieza a involucrar asuntos de diversas índoles. No solamente el saber matemático, el saber didáctico con el que llega el profesor digamos, con el que desarrolla sus prácticas, pero también asuntos relacionados con sus emociones, con su ser, con las emociones de sus estudiantes, con el contexto sociocultural en el que ellos trabajan y cómo eso determina las prácticas con las matemáticas. Entonces, cuando pienso en comentarios, es esa apertura que le da el programa a los profesores para poder entender eso, pero también para poder tomar decisiones y actuar en correspondencia con eso, ¿sí? Eso por una parte. Respecto al campo de acción, es tan amplio como lo es el campo o digamos el perfil de los estudiantes o más bien de los estudiantes que ingresan a nuestro programa. Entonces, por una parte, es principalmente el campo de acción, es profesor de matemáticas, ¿sí? Eso sí lo reconocemos. Pero también identificamos que la formación que reciben les permite identificarse, por ejemplo, como asesores del Ministerio de Educación Nacional, como editores de libros de texto, haciendo investigación en el campo de la educación matemática. Bueno, y en esa perspectiva también, bueno, ¿cómo es la invitación para aquellas personas que estén vinculados al tema de la educación en matemáticas y que de alguna manera tengan la inquietud por hacer una maestría como la que estamos ofreciendo en la Universidad Pedagógica Nacional y que tiene una trayectoria amplia en términos del trabajo y de la reflexión pedagógica sobre los maestros y maestras en este campo? ¿Qué habría para decirles a quienes estén interesados en participar de este proyecto académico? Bien, creo que hay dos asuntos que habría que decirles. El primero de ellos es que pues nuestra maestría en docencia de las matemáticas está abierta para esas personas que tienen inquietudes profesionales que consideran que pueden ser transformadoras de sus prácticas en el campo de la educación matemática en alguna de las áreas de desempeño que hemos mencionado recientemente. Este es un programa entonces que le da cabida a una mirada que posibilita la transformación de la identidad y que creemos en ello como un asunto sustancial para la mejora de las prácticas docentes. Para las personas interesadas, actualmente se encuentran las inscripciones abiertas al programa para la cohorte 2026-1. Los programas están con inscripciones hasta el 25 de noviembre, es decir, que queda poco menos de un mes. La inscripción se hace a través de la página web de la universidad, de la Subdirección de Admisiones particularmente. Es gratuita la inscripción gracias a las políticas de gratuidad que se han logrado establecer recientemente. La inscripción no tiene costo para los interesados.
deben tener algunos documentos usuales, los interesados, documento de identidad, asuntos de ese estilo. Y específicamente para nuestro programa, para nuestra maestría, solicitamos a los aspirantes que pasen por 2 pruebas, digamos, aunque la palabra prueba puede ser un poco engañosa. La primera es una prueba, voy a decirlo así, específica, la llamamos así, tiene que ver con conocimiento matemático sustancialmente, pero vale la pena aclarar que no tiene un carácter eliminatorio en el proceso de admisión. Y la utilizamos, o los resultados de las pruebas los utilizamos para darnos un panorama de algunos de los saberes con los que llegan nuestros nuevos estudiantes. Creo que es importante señalar esto de que no es una prueba de carácter eliminatorio. Y el segundo asunto es la configuración de una primera propuesta de anteproyecto en el que los aspirantes logren establecer cuál es ese asunto, esa inquietud que los está cuestionando actualmente en el marco de su práctica profesional y que consideran que puede ser atendida en nuestro programa de maestría. Desde luego, la idea de esa propuesta, primero, claro, es conocer los intereses de los aspirantes, pero por supuesto la idea es que esa propuesta se vaya perfilando en el primer semestre, se vaya decantando y que ello configure el proyecto de trabajo de grado que se desarrolla después de manera un poco más sistemática a lo largo de los 4 semestres que dura el programa. Para ampliar la información respecto a varios asuntos que ha nombrado César, bueno, en relación con la propuesta inicial de anteproyecto, una de las cosas que nos interesa es que esa inquietud pedagógica o didáctica que expone la persona que se presenta al programa pueda estar sustentada también en relación con experiencias en el marco de su historia de vida. Es decir, si nosotros reconocemos que efectivamente la maestría va a tratar de apuntar a una refiguración de la identidad, entonces hay que tratar también de identificar desde el inicio qué es lo que la historia de vida de ese profesor, y llamo historia de vida en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en su propio ámbito de vida personal, pues los lleva a tener esa inquietud que lo hace empezar un programa de formación posgradual, ¿sí? Entonces eso es una cosa que nos interesa que el aspirante pueda formular en su propuesta de anteproyecto. Lo otro respecto a la prueba de conocimiento matemático es una prueba de conocimiento matemático en relación con las matemáticas escolares, ¿sí? O sea, digamos, es una prueba que principalmente busca caracterizar a nuestra población cuando ingresan, porque si reconocemos que la formación matemática es tan variada, pues tenemos que tener una caracterización al principio. Lo que sí es que es en relación con las matemáticas escolares, es decir, no es unas matemáticas especializadas como para que alguien se vaya a asustar, no. Eso es principalmente matemáticas escolares. Y finalmente quería resaltar algo que dijo César, es a quién va dirigida nuestra propuesta de formación, y yo sí creo que va dirigida efectivamente a un profesor que busque transformar su entorno, sus prácticas, pero que también reconozca que para transformar sus prácticas, también él se tiene que poder transformar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un punto central de nuestra propuesta. Yo quisiera hacer un recorderis de todo esto que nos dijeron para sintetizar un poco la información, y es que el calendario para el proceso de inscripción y admisión de maestría en la docencia de matemáticas está abierto para el siguiente año. Las inscripciones fueron desde el pasado 1 de octubre y van hasta el próximo 25 de noviembre. Las inscripciones se hacen por medio de la página de la universidad, es completamente gratuito y debe tener una propuesta inicial de anteproyecto que debe ser escrita en máximo 3 páginas de tamaño carta y debe incluir en su orden el título de la propuesta en no menos de 10 palabras que sintetice la propuesta, la información del aspirante, el planteamiento de la inquietud profesional, una justificación que atiende a las razones del porqué y el desarrollo del profesional o del aspirante para la institución donde labora y por qué es importante abordar esta temática, y también las razones que describa en esta justificación deben ser de tipo teórico, y también poner una posible transformación. ¿Se me queda algo por fuera? No, has hecho un excelente resumen. Y también ya les quisiera preguntar
a los dos, empezando de pronto por Claudia, ya como últimas preguntas porque se nos va acabando el tiempo, y es, en estos casi 50 años de carrera, de enseñanza, ¿cuáles han sido los mayores aportes o logros del programa? Bueno, lo primero es que hay que reconocer que la maestría en docencia de las matemáticas fue uno de los primeros programas en formación posgradual en el campo de la educación matemática que hubo en el país. En ese sentido, siempre ha sido un programa de referencia en el campo, ¿sí? Muchas de las maestrías que posteriormente se formularon en el campo de la educación matemática, pues nos tomaron como referencia. También a nivel Colombia fuimos el primer programa con acreditación de alta calidad. La obtuvimos ¿en qué año? 2017, si no estoy mal, 2017. Y por mucho tiempo fuimos el único. Ya hoy actualmente ya hay muchos programas con acreditación de alta calidad, porque actualmente también ya hay muchos programas en el campo. Por lo mismo que fuimos uno de los primeros programas en educación, en el campo de la educación matemática, pues muchos investigadores que han hecho aportes en relación con la formación en matemáticas, pues son egresados de nuestros programas o han dado línea para ello. Sí, a lo largo de estas casi 5 décadas, como les comentábamos, la maestría ha pasado por distintas etapas. Entonces, en una primera etapa en la cual el énfasis era una formación matemática sustancial, dijéramos, era lo que ocupaba casi la totalidad del programa, los aportes estaban justamente en esa dirección y entonces muchos de los egresados de ese momento se desempeñaron como profesores universitarios de la época. Muchos fueron a hacer doctorados al extranjero en matemáticas propiamente dichas. Y luego, a medida que la maestría va tomando otro enfoque, pues desde luego los aportes también van tomando otro giro. Y como comentábamos recientemente, algunos de nuestros egresados han trabajado o trabajan, por ejemplo, como asesores del Ministerio de Educación Nacional, como tutores del programa Todos Aprender. Entonces, estos campos de acción los reconocemos como aportes sustanciales de nuestro programa. No está todo dicho para que la gente que esté interesada en hacer un programa de posgrado en términos de las matemáticas pueda participar. Ya para cerrar y para también acabar de vincular, de contagiar a la gente de la posibilidad de participar de la maestría, cuéntenos un poco de manera rápida y en términos más bien como de estructura, cómo está dividido estos 4 semestres en términos de la estructura de la maestría, del plan de estudios, de manera muy sucinta también. Bueno, nuestro programa efectivamente tiene 4 semestres. En el primer semestre, nuestros estudiantes ven 3 espacios académicos comunes para todos, dijéramos casi que obligatorios o básicos, en realidad es el nombre que le damos. En esos 3 espacios académicos empezamos a explorar en las experiencias que han tenido los estudiantes como profesores de matemáticas y cómo el reconocimiento de esas experiencias empieza a configurar las inquietudes investigativas que luego se van a explorar. Posteriormente, en los siguientes 3 semestres, los estudiantes cursan espacios académicos selectivos asociados, por ejemplo, al estudio de procesos de matemáticas escolares, asociados a asuntos de tecnología y educación matemática, a asuntos de modelación en la clase de matemáticas, a asuntos de educación matemática crítica, asociados a estos componentes más sociales. Y por supuesto, a la par que cursan esos espacios académicos, desarrollan el trabajo de grado a lo largo de 4 semestres, acompañados por un profesor del departamento de matemáticas, con quien desarrollan asesorías semanales para el avance de su propuesta de trabajo de grado. Y adicionalmente, sobre todo en el último semestre,
pero a lo largo de la maestría en general, los estudiantes desarrollan otras actividades de formación, como por ejemplo cursos cortos que les ofrece la universidad, que les ofrece el departamento, asistencia a eventos académicos, actividades que reconocemos de formación posgradual que trascienden el aula de clases. No sé, Claudia, ¿qué quisieras complementar? Complementaría que, bueno, cada semestre ofrecemos cursos que atienden a diferentes dimensiones de la identidad del profesor. Entonces hay cursos relacionados con el ser, con el hacer y con el saber del profesor de matemáticas. Y adicionalmente cada semestre está enfocado en un ámbito de desarrollo profesional, ¿sí? Entonces hablamos del primer semestre, son seminarios enfocados en la relación con el yo como profesor. En el segundo, enfocados en la relación con los otros, principalmente los estudiantes. En el tercero, con la relación en el marco de instituciones educativas. Y finalmente el último en relación con la comunidad académica. En este último es donde tiene cabida unos espacios de actividades complementarias que no son propiamente seminarios que ofertamos, sino que buscan que el estudiante profesor en ejercicio se vincule a diferentes actividades propias de la comunidad, como la participación en eventos, cursos cortos ofertados por otras universidades, diplomados, producción de escritos para artículos en revista, bueno, otro tipo de actividades profesionales que buscamos que se desarrollen en ese último cuarto semestre. Información muy completa y queríamos pues conocer, que nos compartieran un poco del legado, las trayectorias de esta maestría en docencia de las matemáticas. En el programa del día de hoy queremos agradecer entonces a César Guillermo Rendón, coordinador de la maestría en docencia de las matemáticas, y a Claudia Marcela Vargas, maestra del departamento de matemáticas y que pues efectivamente hace parte de la maestría. También agradecemos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, a todos aquellos que se conectan y escuchan este programa en vivo los martes y los jueves a las 9 de la mañana, o quienes a partir de las distintas plataformas donde estamos también escuchan este programa. Saludos para todos y un abrazo. Nos seguimos conectando con los programas, con toda la programación de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.